Bien, ya estamos acá. Entonces, tenemos que analizar el movimiento de un cuerpo a través del gráfico. Dice que el gráfico, acá estoy, si me veo, acá estoy. El gráfico representa el movimiento de un cuerpo. Trazamos los ejes cartesianos. Y acá estoy. Acá empieza con el 0. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Acá vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Y acá va a ser, hacemos, bien, lo hagamos muy pequeñito, vamos a hacer, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y acá vamos a poner el tiempo en segundos. El tiempo el segundo, ¿sí? El tiempo el segundo y acá 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer 5, 10, 15, 20 y esta es la velocidad que está dada en metros sobre segundo. Y yo grafico acá, aguánteme un segundito. Exactamente, y vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Hasta acá. A ver. A ver si puede, si lo ven bien. Este está. Bien. Bueno, mira, me salió bueno. Esta sería la gráfica. ¿Pueden ver bien los números, sí o no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Acá tengo 10, este 5, 10, 15, 20, 10 tomamos y parte desde 0. ¿Pueden verla bien a la gráfica, sí o no? Les remarco. Yo sí veo. Genial. Esta es derechita. Esta sube. Ahí estamos. Cargo un cachito los marcadores. Bien. Aguántenme un segundito. Voy a cargar un marcador. Bueno. Vamos a ver. Avísenme cuando ya hayan terminado de copiar la gráfica. ¿Listo? Cargamos uno, dos. ¿Ya terminamos? Bien, genial. ¿Qué les dice en el primero? En el apartado, en el primero, en el A, dice qué tipo de movimiento hay en cada tramo. Niños, para analizar el movimiento de este cuerpo, ¿sí? Es analizarlo por tramos. Arriba dice velocidad. Acá dice velocidad, ¿no? Esta es la velocidad en función del tiempo. Este gráfico es la velocidad en función del tiempo. ¿Qué pasa con este mueble? Entonces, fíjense, desde 0 hasta 2 segundos algo pasó. Desde 2 hasta 4 segundos algo pasó. Y entre 4 y 5 segundos también pasó algo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Dice, ¿qué tipo de movimiento? Entonces, si estoy acá en el origen, estoy acá, el auto
Si esta es la velocidad, pregunta del millón, ¿qué velocidad tendría acá acá, al arranque, en los ejes coordenados acá al inicio? ¿Qué velocidad tendría el móvil? ¿Qué velocidad les dice el gráfico? Cero, genial. Ah, profe, la velocidad cuando arranca ahí en su primer tramo es cero. Ah, o sea que acá el móvil está detenido, ¿sí? El móvil está detenido. Bien. A medida que pasa el tiempo, ¿qué le pasa a la velocidad? ¿Va disminuyendo, disminuye o se mantiene? ¿Qué opinan? ¿Se mantiene? Arrancó con cero, una velocidad cero, porque cero metros sobre segundo. Y nosotros vemos al segundo que empieza, en los 2 segundos ya ¿cuánto lleva? ¿Cuánto? 10 metros sobre segundo. Entonces, si partió de cero y a los 2 segundos lleva 2 metros sobre segundo, o sea, ¿aumentó, aceleró o no aceleró? ¿Qué opina? ¿Ah? Sí, aceleró. Ah, entonces, profe, acá tenemos, para analizarlo, tenemos, acá tengo uno. Entonces, profe, podemos decir que este es el tramo 1. A ver qué pasó. Este es el tramo 2 y este es un tramo 3. ¿Bien? Entonces son los tramos que tenemos que analizar. Ah, genial. Veamos. Para el tramo 1, que ya estaba arribita, bueno, la velocidad inicial igual a 0. Para el tramo 1, analizamos. Para el tramo 1, la velocidad inicial igual a 0. ¿Y a dónde termina el tramo 1? En los 2 segundos. ¿Cuánto sería la velocidad final ahí? ¿Lo había dicho Tejerina? ¿Cuánto era? Acá. Genial. 10 metros sobre segundo. Ah, profe. ¿Me entiende, no? Estamos analizando por tramos, es decir, partió desde acá de 0 y llegó hasta 10 metros sobre segundo. Estamos analizando en el tramo 1. Entonces, si partió de 0 y llega hasta 10 metros sobre segundo, seña que aceleró o frenó. ¿Qué hizo? Aceleró. Ah, profe, entonces en el tramo 1 es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se puede decir. ¿Sí? Acelerado o variado con aceleración positiva. Ah, profe, acá el tramo 1 es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado con aceleración positiva. ¿Me entienden, sí o no? ¿Sí? Genial. Genial, genial. Si no me entiende decir, profe, no le estoy entendiendo lo que me quiere decir. Veamos para el tramo 2. Estoy acá. En el tramo 2. Fíjense, o sea, profe, yo tengo que analizar qué pasa entre 2 y 4 segundos. ¿Con qué velocidad arranca en este tramo? ¿Con qué velocidad arranca en este tramo? ¡Genial! 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. Esa sería la inicial. ¿Y a dónde termina? ¿En cuánto y con cuánto termina? También termina en 10 metros sobre segundo, profe. 10 metros sobre segundo. Ah, genial. ¿Hubo una variación de velocidad? ¿Aceleró? No, para nada. O sea que ahí la aceleración es cero. Ah, profe, entonces, si la aceleración es cero y mantuvo su velocidad, significa que es un movimiento rectilíneo uniforme. Ah, entonces acá es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Y profe, porque no hay aceleración. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí?
Veamos para el tramo 3. El tramo 3. El tramo 3. Es decir, veamos para el tramo 3. Profe, yo tengo que seguir así. A medida que transcurre el tiempo, yo tengo que seguir en esa misma línea de tiempo. A decir, arranca acá en el 4. ¿Con qué velocidad empiezo a analizar acá? El tramo 3. ¿Qué velocidad llevaba acá, en este punto? Genial. Entonces, profe, ¿a dónde arranca? El tramo 3 es con 10 metros. Entonces, la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo. Genial. Esto es 10 metros sobre segundo, profe. Y cuando termina, acá, 0. Entonces la velocidad final ahí es 0. ¿0 qué? Metros sobre segundo. Si venía a una velocidad de 10 y llega a 0, ¿qué hizo eso? ¿Aceleró? ¿Frenó? Frenó. Entonces se llama movimiento rectilíneo uniformemente retardado o desacelerado o variado con aceleración negativa. ¿Me entienden? ¿Me entienden hasta ahí? Sí. Genial. Genial. Bien. Entonces, ahora veamos. Bien. Entonces, para el tramo 1, dijimos, profe, para el tramo 1 la velocidad va aumentando a medida que pasa el tiempo y va de una velocidad menor a una mayor, o sea que acelera. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien. En el tramo 2, la velocidad se mantiene, o sea que la aceleración es 0, entonces movimiento rectilíneo. Y en el tramo 3 dice movimiento rectilíneo uniformemente retardado o aceleración negativa o desacelerado. Bien, y ahora le decía para el apartado B. Para el apartado B, ¿qué le dice? Que calcule la aceleración. ¿Esto acá? ¿Sí? Dice que calculemos la aceleración en cada tramo. ¿Bien? ¿Estamos? Profe, entonces nosotros partimos desde... Giro un cachito acá. Partimos de la ecuación de que la aceleración aquí era igual. Según la ecuación que a nosotros nos han dado es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Eso es lo que a mí me permite calcular la aceleración. Profe, del gráfico, ¿puedo sacar las velocidades? Sí. ¿Puedo sacar las velocidades inicial, final? ¿Y puedo sacar el tiempo? Sí, también puedo sacar el tiempo porque tengo todo el eje horizontal con el tiempo. Genial. Veamos entonces para el tramo 1. La aceleración, dijimos, va a ser igual. Velocidad final en este tramo, ¿cuánto es? En el tramo 1 que dijimos acá. ¿Ya lo dijeron ustedes? Genial. 10 metros sobre segundo. La velocidad inicial, y cuando arrancó acá, 0 metros sobre segundo. Y sobre el tiempo que pasó, ¿cuánto tiempo pasó en este tramo 1? 2 segundos, correcto. Entonces 2 segundos. Entonces, profe, 10 metros sobre segundo menos 0 metros me da 10 metros sobre segundo. Sobre 2 segundos, yo creo que acá ya lo estamos viendo. Sobre los 2 segundos, o sea, 10 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo sobre 2 segundos, esto me da que tiene una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí estamos. ¿Pueden verlo? ¿Sí?
Genial. No se queden con las dudas. Entonces, profe, entonces decir, esa es la aceleración que llevó en el primer tramo. Esa es la aceleración que llevó en el primero de los tramos. Veamos para el segundo. Ustedes dijeron de que en el segundo la aceleración, ¿cuánto valdría si era movimiento rectilíneo uniforme? Si era un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuánto tiene que valer la aceleración? O sea, no tiene que haber variación de velocidad. ¿Cuánto va a valer la aceleración? 0. Y veamos si es cierto. Profe, listo. Veamos para el caso 2. Para este caso. Analizando siempre que la aceleración es, dice, la velocidad final. La velocidad final ustedes ya la habían dicho. En el tramo 2 era 10 metros sobre segundo. Menos la velocidad inicial. Profe, la velocidad inicial también lo mismo. 10 metros sobre segundo. Sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó en el tramo? ¿Cuánto tiempo pasó en el tramo acá? Entre los 2 y 4 segundos, ¿cuánto? 2 segundos. 2 segundos, exactamente. 2 segundos. Y 10 menos 10 da 0. O sea que aquí me queda 0 metros sobre segundo sobre 2 segundos. Y niños, 0 sobre cualquier valor. 0 sobre cualquier valor. Es igual a 0. Es a 0, entonces da 0 metros sobre segundo al cuadrado. Profe, ahí está lo que decíamos de que la aceleración es igual a 0. Bien. Veamos para el tramo 3. Dijimos de que un movimiento rectilíneo uniformemente retardado o desacelerado o variado con una aceleración negativa o positiva. Negativa. Entonces, profe, no tiene que dar una aceleración negativa. Ustedes ya saben que tiene que dar una aceleración negativa. Entonces, aceleración va a ser igual. La aceleración va a ser igual. Velocidad final, ¿cuánto era? En ese tramo. 0, genial. 0 metros sobre segundo. Menos la velocidad inicial, ¿cuánto era en ese tramo? 10 metros sobre segundo, genial. 10 metros sobre segundo. ¿Sobre qué tiempo pasó? Un segundito. Un segundo. O sea que acá me da, fíjense, 0 menos 10 me da menos 10 metros sobre segundo. Sobre un segundo, o sea que la aceleración de ¿cuánto sería? ¿La aceleración de cuánto? 10 dividido en 1. Exacto. Menos 10 metros. Menos 10 metros sobre segundo. Menos. Sería menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Profe, ahí nos da la aceleración que es negativa. Menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta aquí? Entonces vieron que nosotros en los otros problemitas nos daban de manera explícita los datos. Les decía qué velocidad final llevaba, qué velocidad inicial. Acá al contrario, estamos sacando del gráfico. Pero esto no termina ahí. No termina ahí. No termina ahí. Como último que me olvidé de decirle el apartado ahí que ustedes redacten el movimiento del cuerpo este. ¿Cómo lo redactaríamos? O sea, ahí como un último apartado, ¿cómo redactaríamos nosotros o describimos el movimiento de este cuerpo? Fíjense ustedes, ¿qué diríamos? Para que vayan, yo lo digo de una manera continua y después se los voy dictando. Es decir, pueden ver el gráfico, ¿no? ¿Sí? ¿Pueden ver el gráfico? Sí.
Bueno, decir, un móvil arranca con una velocidad inicial igual a 0. Al cabo de 2 segundos, llega a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Luego, ¿qué hace? Mantiene esa velocidad durante 2 segundos. Y por último, ¿qué hace? Aplica los frenos durante 1 segundo hasta detenerse. ¿Me entiende? Eso es describir el movimiento de este cuerpo. Yo sí lo puedo ver fácilmente y decir, y mira, este cuerpo arrancó con la velocidad inicial a 0, en 2 segundos llegó a 10 metros sobre segundo, luego se mantuvo con movimiento rectilíneo uniforme durante otros 2 segundos y por último frena y se detiene. ¿Bien? ¿Lo pueden ver, sí o no? Entonces, eso sería el último de los apartados que uno pone. Primero, en describir qué tipo de movimiento. Cuando yo le diga qué tipo de movimiento es decir, si es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo o desacelerado. Todo depende, ¿bien? Todo depende de las gráficas, fíjense ustedes. Y después, ¿qué dice? Calcular la aceleración que lleva en cada uno de los tramos y por último, describir el movimiento de ese cuerpo. ¿Le puedo decir la descripción o ustedes ya la han anotado? ¿O quiere que les dicte? Hay muchas formas de describirlo. ¿Cómo, señorita Lucy? Profe, yo. Sí, o Milagrito, diga. Que nos dicte. Genial. Hay muchas formas de describirlo. Por ejemplo, otra de las formas de decir, bueno, un cuerpo parte desde reposo y acelera ¿cuánto? A razón de la primera aceleración de 5 metros sobre segundo durante 2 segundos hasta alcanzar una velocidad de 10 metros sobre segundo. Entonces esa es la que vamos a hacer. Entonces, un móvil parte de reposo. Un móvil parte de reposo. Y acelera a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado y acelera a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado durante 2 segundos hasta alcanzar una velocidad de 10 metros sobre segundo. Coma, luego mantiene esa velocidad durante 2 segundos. Luego, mantiene esa velocidad durante 2 segundos. Por último, frena aplicando una desaceleración de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado durante 1 segundo hasta detenerse.
¿Listo? ¿Pudieron copiar? Bueno, o sea, yo les decía, hay muchas formas de describirlo al movimiento, usando las aceleraciones, usando el tiempo, diciendo que en el primer tramo es movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado hasta que alcanza. O sea, ustedes vean, lo que yo quiero es que ustedes interpreten a través de un gráfico, es poderlo describir al movimiento de un cuerpo. ¿Bien? ¿Listo? ¿Pregunta? ¿Preguntita? ¿No hay otra pregunta? ¿No? Bueno, hago otro ejemplito. ¿Les parece? ¿Hacemos otro ejemplo? Acá estoy. Hacemos otro ejemplo. Otro ejemplito. ¿O qué les parece si hacemos el del... Ah, ya está. Lo hagamos al del... Lo hacemos al del... A la de la página 32. Hagamos el de la página 32. El primero de los gráficos. ¿Sí? ¿Ya lo tienen ahí? Es estito. Es este el que vamos a analizar. Este. El primero de los gráficos. Yo lo grafico acá y hagamos lo mismo. Fíjense que ahí dice, vamos a calcular, primero, o sea, primero vamos a decir de qué tipo de movimiento es, vamos a calcular la aceleración y después describir, vamos a describir cómo es el movimiento de ese cuerpo. ¿Queda claro? Genial. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Don Tejerina, ¿usted tiene la cartilla? Sí, profe. Genial, genial. Hagamos el cito. Así como eso hay un montón de gráficos, pero vamos a analizar este nada más. Para no complicarlo mucho. Yo lo dibujo acá y los vamos analizando, ¿les parece? Genial, genial, genial. Yo lo grafico. Y acá está. Ajá. Voy a analizarlo de acá. Genial. Y tengo 40, 60 y 100. 40, 60 y 100. O sea que hay 40. Bien, listo. Acá tengo el tiempo. Dice que el tiempo está en segundos. Y acá tengo 40. Acá tengo 60. Y acá tengo 100. 100 segundos. Y la velocidad agarran con 15 y 45. 15, 45 estaría acá. No sé. 15 y 45. Y esto sería la velocidad en metros sobre segundo. Y primero arranca. Bien. Hasta ahí. Luego se va hacia arribita. En los 60. Estoy acá. En los 60 estoy aquí. En los 60 estoy aquí. Ahí. Listo. Y luego. Sí. Listo. Este era el tramo. Acá está. Este está acá. Listo. Acá están los ejes coordenados. Este el 0. 100 y listo. 60. ¿Ya pudieron copiar lo suyo? ¿Sí? Genial, llega hasta arriba. Bien. Entonces, empecemos a analizar.
Veamos los tramos, primero y principal. Veamos los tramos que hay. Es decir, profe, acá tengo un tramo porque entre 0 y 40 segundos pasa algo. Este sería un segundo tramo porque veo que entre 40 y 60 ahí sucede algo. Y esto sería un tramo 3. Bien. Entonces, para el primer tramo, primer tramo, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tipo de movimiento es? Rectilíneo uniforme, acelerado, desacelerado, ¿por qué? A ver, ¿qué me dice? En el primer tramo, ¿qué tipo de movimiento es? Uniforme, ¿por qué? Porque la velocidad se mantiene. Exactamente. Bien, don Tejerín. ¿Saben? O sea, ¿lo entiende Milagrito, Lucy, señorita Nieve? Yo entiendo. ¿Sí? Genial. Entonces, en el tramo 1 es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque mantiene la velocidad. Genial. ¿Estamos hasta ahí? En el tramo 2, ¿qué sería? Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Genial. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque vemos que la velocidad aumenta o disminuye. Aumenta. Genial, ya estamos. En el tramo 3, ¿qué sería? ¿Qué tipo de movimiento sería ahí? ¿Sería uniforme? ¿Sería acelerado? ¿Sería retardado? Retardado. ¿Por qué? Y porque parte de una velocidad, como en este caso, de 45 metros sobre segundo y llega a 0. Entonces un movimiento rectilíneo uniforme, retardado o desacelerado. ¿Listo? ¿Ya estamos hasta ahí? Genial, genial. Este segundo. Bueno, entonces ahora empecemos a sacar la aceleración. Para el tramo 1, la